Quisiéramos compartir con ustedes el estudio, el camino que nos lleva hacia la Torá, relacionado directamente con Shavuot, la fiesta que estamos en plena celebración también en este Shabbat. Em, Nosotros ya hemos entendido y hemos hablado en más de una oportunidad la composición misma de Shavuot, la fiesta de las semanas, sobre todo también su significado, los simbolismos que hay dentro de esta fiesta. Ahí también pueden estar buscando en algunos estudios previos que hemos hecho esta información. En esta oportunidad quisiera hablar un poco más de el camino que nos lleva hacia la Torá, el camino que hemos transitado cada uno de nosotros desde que comienza la cuenta del Homer. Y sin duda alguna vamos a ir a algunos comentarios rabínicos que nos van a ayudar a entender un poco más qué es lo que pasa en nuestra vida o qué es lo que debiese pasar en nuestra vida en este periodo de 49 días más uno, que es el 50, y que de esa forma genere en cada uno de nosotros quizás una elevación o una transformación en varios aspectos de nuestra vida. Para ello tenemos que ir entendiendo de que todo este proceso hacia la Torá es un proceso, valga la redundancia, de 49 días. La idea es que al momento en que entramos en el primer día no seamos los mismos al momento en que salimos de estos 49 días. Si tú ves que eres la misma persona, si ves que tienes los mismos malos hábitos, si ves que prácticamente sigues teniendo las mismas conductas, entonces el proceso de los 49 días no generó el resultado que debiese haber surgido en todo este periodo de una supuesta elevación espiritual en tu vida, por el hecho de que sí o sí tienen que haber aspectos que debiesen haber sido transformados en este proceso, haber dejado muchas cosas atrás, haber dejado quizás mezclas, cosas que no están relacionadas directamente con lo que el Eterno efectivamente sí quiere para la vida tuya y para mi vida. Por lo tanto, nos sirve a cada uno de nosotros el poder entender si qué tan efectivo fue para nuestras vidas este proceso de 49 días. Ya estamos en el día 51. Ya estamos comenzando ahora día 51 desde que nuestro pueblo sale o sea, desde la celebración de Pesaj, en donde vemos que nuestro pueblo sale de Egipto. Por lo tanto, creo que es un momento propicio para que nosotros podamos ir entendiendo la magnitud de este proceso y qué tan relevante y qué tanto influyó o no en la vida de cada uno de nosotros. Para esto, quisiera que fuéramos un poco más atrás en la historia entre Jacob y Esaú. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto? La verdad es que nos va a ayudar mucho a entender todo este proceso de los 49 días y que, sin lugar a duda, el cambio de escenario que permite los 49 días versus el 50. Por eso ustedes pueden ver en pantalla ese relato en particular que nos dice que el encuentro entre Jacob y Esaú nos deja una enseñanza a nosotros para poder entender lo significativo de los 49 días en nuestra vida y el objetivo que queremos alcanzar. Miren, Jacob prepara una estrategia, que es la plegaria y regalos para apaciguar la ira de su hermano. ¿En qué parte de la historia estamos situados? En el día previo prácticamente en el que Jacob va al encuentro con su hermano. Entonces, es acá donde vamos viendo algunos aspectos bien interesantes, sobre todo en las respuestas que cada uno se da. Y ahí donde está el secreto. Por el hecho de que Jacob se prepara, obviamente en plegaria, porque era un hombre entendido y de las cosas espirituales, y sabía que toda la ayuda venía y provenía del Eterno, y proviene todavía aún y por siempre será así. Y aparte de eso, prepara regalos para apaciguar la ira de su hermano. Entonces, Esap en un comienzo rechaza la generosidad de su hermano respondiéndole, Yes, Lira, que es lo que dice, tengo muchas cosas. Y es acá en donde nosotros tenemos que ir entendiendo lo siguiente. ¿Cuál es el concepto que hay detrás del tengo muchas cosas? Y esto habla netamente de cantidades. Nos está hablando
de números, o sea, prácticamente de un concepto que se puede contar. Aparte de eso, Jacob no se queda callado e insiste y le responde Yesh Likol. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Lo tengo todo. Y Esab acepta los regalos de su hermano. Entonces, prácticamente estos dos conceptos nos hablan de lo siguiente, es como tenerlo todo versus tener mucho. Y que no, claramente no es lo mismo. Puede ser un sinónimo, lo puede decir, o puede ser algo muy parecido dentro de lo literal, pero el significado que hay detrás de esto es completamente distinto. Por el hecho de que el tenerlo todo tampoco está relacionado directamente con el hecho, con el mismo, digamos, con el mismo parámetro de SAP. No se trata de que tiene mucho, ¿ya? O que tiene todo en el sentido de la cantidad, ¿ya? Como es el caso de SAP. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente, por el hecho de que este mundo mide el éxito de la persona por lo que tienen, mide el éxito de la persona por lo que ha podido adquirir. Generalmente ese es el nivel o el patrón con el cual se mide si la persona es exitosa o no. Se podría dar la chance solamente en un aspecto que puede ser netamente en el aspecto relacionado, digamos, a los logros laborales, etcétera, ¿ya? Pero no en el todo de la vida. O sea, una persona puede ser muy exitosa en los aspectos monetarios, pero no exitosa en los aspectos familiares, los aspectos personales, en las relaciones con sus hijos, esposo, esposa, etcétera. O sea, hay muchos aspectos en la vida. Recuerda lo siguiente a lo que nos dicen los sabios de bendita memoria, que todo está predestinado, todo. O sea, al momento en que el Eterno permite que el alma baje al escenario de esta tierra, está predestinado si esa alma que va a ocupar un cuerpo y que va a ser una vida, si esa vida va a ser bendecida o no, rica o pobre, si va a tener una enfermedad o no, qué nivel de inteligencia, etcétera. Pero lo único que no está predestinado netamente es si esa persona va a ser un rachá o un kadosh, si va a ser un malvado o una persona que está alineada completamente a la Torá. ¿Por qué razón? Por el hecho de que en ese punto en particular se está hablando del libre albedrío, en donde la persona toma la decisión de poder acercarse al Eterno o de lo contrario, alejarse del Eterno. Dicho eso, ¿qué es lo que entendemos de este escenario? Es que el tenerlo todo, lo tengo todo, no habla de la cantidad de las cosas, sino que habla de una unicidad, de la unidad. O prácticamente podríamos hablar de un ejad. Eso ya lo vamos a explicar a continuación. ¿Qué es lo que representan ambos? Primero que todo, Esab representa las multitudes, la cantidad de cosas, lo mucho. Es cosa de analizar cuando la familia de Esab es enumerada. Se ocupa el concepto hebreo de nefashot, que son las almas, que es en plural, mientras que cuando se enumera la familia de Jacob se ocupa el término de nefesh, alma, recordando de que el conteo de la familia de de Jacob eran 70. O sea, es plural, no es una sola alma. Pero ¿qué es lo que representa todo eso? De que los individuales, los sujetos individuales, prácticamente forman uno solo, que es un ejat, que es una composición misma. Y es el concepto mismo como nosotros lo vamos viendo a lo largo de la palabra. O sea, Yeshua mismo hablando, ¿qué es lo que dice? Yo y mi Padre, uno somos. Son una unidad, son un ejat. Por eso acá también está ese concepto. Por eso aquí se habla de un todo, no de cantidad, porque cuando se enumeran, no sé, las almas de Nesab, alrededor ya de 400 personas, se están enumerando la cantidad uno por uno, individuo por individuo. Pero es aquí en donde prácticamente nosotros lo vamos viendo como uno solo. Es como prácticamente el paralelo que vamos viendo con lo que ocurre en el monte Sinaí al momento en que reciben la Torá. O sea, lo que está hablando netamente el texto es que el pueblo era uno.
O sea, el mensaje lo estaba recibiendo el pueblo, no los individuos, no la cantidad de individuos que estaban en el monte Sinai, sino que la unidad, el ejat de todos esos individuos generando un pueblo. Y el pueblo fue el que oyó y el que respondió, no fueron los individuos como tal. Y esto prácticamente es lo que nos ayuda a entender el Omer. Aquí ya vamos enlazando toda esta historia con lo que representa para nosotros el conteo de los 49 días del Omer. Entonces, primero que todo, ¿en qué radica el poder de Jacob? En tener todo. No debe entenderse como una fortuna, ¿ya? Como sí podría ser en el concepto de Esap, sino más bien en la unificación de todo lo que tenía. Cada unidad se une y a un todo mucho más grande. Bajo este concepto, Jacob tenía todo. Por eso era tan importante este regalo para Esap, quien solo maneja el concepto de la cantidad siempre es bueno. O sea, a pesar de que tenía mucho, esto es algo superior. O sea, netamente lo que estaba haciendo SAP estaba guiándose por los parámetros del escenario de este mundo, pero no del mundo superior, no del mundo que corresponde a Hashem. Y ese mundo prácticamente es lo que nosotros vamos entendiendo, en el cual lo está entendiendo y movilizando Jacob en el tema de la unificación de las cosas. Entonces, por esta razón, el Omer es una cuenta fundamental para nuestras vidas, ya que buscamos alcanzar el nivel de Jacob. Al contar los 49 días, los cuales representan el mundo de Sap, el mundo material, alcanzamos un máximo en un mundo de cantidad. Por esa razón, el Omer no se cuenta por 50 días, sino que solamente por 49, 49 más 1, porque el día 50 es un día elevado, es un día que le corresponde a Hashem, para que de esa manera no nos gloriemos a nosotros mismos, sino que es el Eterno el que, como podríamos decir de una forma simple y coloquial, Él pone la guinda de la torta. Pero esto va mucho más allá de un conteo de calendario, ya lo vamos a ver, por el hecho de que aquí sí se requiere un esfuerzo de parte de la persona, una renuncia, una muerte a sí mismo diaria que permita de que al momento en que termine todo este periodo, este proceso, la elevación de esa persona pueda ser mucho mayor. No es casualidad entender la gematría de Moab, que es 49, nación previa de Ruth, nación que representa el mundo físico, el ambiente en donde se acumulan cantidades. Por eso también en esta fiesta leemos el libro de Ruth. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Nosotros en el conteo de los 49 días, lo que estamos haciendo, nos estamos despojando del mundo material, de cómo el mundo material ve las cosas, de cómo el mundo material prácticamente bajo los parámetros mide los éxitos de una persona. Y esto mismo ocurre al momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto porque tiene que desprenderse de lo que es Egipto. Y si nosotros lo vemos en la forma figurada, Egipto representa este mundo. Por eso es fundamental que para recibir la Torah, para recibir lo alto, la revelación de lo alto, es fundamental de que el mundo material no esté en la mente de las personas. Por lo tanto, la persona que va a entender Shavuot, lo va a vivir con entendimiento, sabe de que es importante y fundamental el proceso de los 49 días previos. Va en ti y va en mí en cómo vivimos estos días previos. Va en ti y va en mí si le tomamos el peso o no. Pero el resultado va a hablar por sí mismo. El resultado de conducta de vida, el resultado de las decisiones de vida, el resultado que nos va a permitir a cada uno de nosotros ver el resultado de este proceso, si efectivamente fue bien aprovechado o no, o simplemente fue un conteo, ya, hoy día nos llegó el conteo y hay que hacerlo. No, sin lugar a duda, es una transición del mundo físico a un mundo espiritual. Es una transición de un mundo natural hacia un mundo superior. Por esa razón, para poder recibir la Torá, se tiene que tener una elevación espiritual. Por eso es fundamental de que antes de Shavuot la persona
pueda vivir lo que es la cuenta del Omer con entendimiento. Y ese entendimiento va a generar de que la fiesta de Shavuot que estamos viviendo en este instante, tú la puedas disfrutar de mejor manera. Vamos alcanzando el número 50. 50 está relacionado con la palabra kol, que es todo. Esto nos permite ir más allá de los detalles y unirnos a una sola unidad. Es trascender el mundo de la cantidad, este mundo, un mundo material, y alcanzar un todo unificado que es el mundo superior. Alcanzar ese nivel es lo mismo que volver al estado de nuestra infancia. Recuerdan ustedes que hace unos días, semanas atrás, estuvimos hablando de que Hashem cuida al no nacido. Ese era el tema. Y relacionado con ese tema, estábamos hablando respecto al hecho de que las personas que llegan al escenario de esta tierra, claramente son bebés y después son niños, tienen una pureza mayor por el hecho de que aún el Yetzer Hará no está manifestándose fuertemente en sus vidas y de esa manera ellos mantienen la pureza en ellos. Ya parte el proceso, cuando ya hacen su, digamos, ya están en su adultez de los 12 o 13 años, claramente es ahí donde se va activando de mayor forma lo que es el Yetzer Hará, la mala inclinación, y es en donde prácticamente se van descubriendo muchas cosas, en donde la persona ya decide qué es bueno qué hacer, si hace lo bueno o hace lo malo, porque ya el entendimiento lo tienen respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. Entonces, todo ese proceso ayuda a poder entender lo siguiente, de que al nosotros alcanzar ese nivel, es lo mismo que volver a ese estado de infancia, a ese estado de pureza, a ese estado prácticamente de inocencia. Por eso, en el Brit ya nosotros nos encontramos cuando Mashiach dice lo siguiente, de que de los tales es el reino de los cielos, hablando directamente de los niños, por el hecho de que en ellos hay pureza, no son influenciados por el Yetzer Hará, sino que prácticamente en ellos se mantiene lo que el alma es, lo que el alma pura es, sin contaminación del cuerpo y lo que hay alrededor del cuerpo, que es este mundo. Entonces, en donde hay Yetzer Hará, no tiene influencia en nosotros, siendo nuestras almas puras con un elevado nivel espiritual. Entonces, recibiendo la Torá en el número 50, lo que es el día 50. No se trata de una cuenta de calendario, como les decía anteriormente, sino más bien de un proceso ascendente de 49 días, en donde nuestras vidas han estado en una constante aliyá. Ese es el óptimo. En esta cuenta comenzamos desde un nivel natural hacia un nivel de trascendencia, en donde nos paramos frente al monte Sinaí, una sola persona, o como una sola persona, todos siendo un ejat, no siendo miles, sino uno solo. Entonces, acá donde vamos entendiendo el concepto, que al momento en que el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí, prácticamente es porque entendió todo este proceso de elevación, dejaron de ser individuales para ir a este lugar, a este escenario, como uno solo. Es lo que pasa en el pacto matrimonial. Dos personas individuales toman la decisión de renunciar a sus vidas individuales para formar una vida en conjunto. Ya no son individuales, sino que son uno solo. Y esto mismo es lo que está pasando, sea un matrimonio, una boda entre el Creador y también la novia, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, en este concepto como tal, vamos viendo de que la novia, que es el pueblo de Israel, tenía que entender eso. No podemos ser individuales, tenemos que ser un ejat, uno solo, una unicidad, un ejat, que permita prácticamente de que el plan del Eterno se cumpla completamente. La Torá nos hace entender que tiene el poder de unificar cada detalle en nuestra vida, haciéndonos trascender en todas las áreas de la vida con fin de elevarnos y llegar al nivel de Jacob. Eso es lo maravilloso, eso es lo bueno, que el Eterno año tras año nos está dando la posibilidad, la oportunidad de que nosotros podamos ir en una constante elevación. Este tiempo en particular es maravilloso. Este tiempo nos lleva a cada uno de nosotros a poder tomar la decisión: o quiero mantenerme de la misma forma desde el primer día del Homer hasta el día 49, o quiero que el día 49 sea algo completamente distinto a lo que yo era el día 1. Y es ahí en donde lo vamos a graficar netamente en cómo estoy viviendo Shavuot, en cómo prácticamente estoy viviendo este día, viviendo
cada una de las oraciones, cada una de las ofrendas que presentamos hoy en la mañana, etcétera. Pero esto no acaba acá, sino que también ese mismo nivel de subida, de aliyá que hemos tenido, que se mantenga durante todo el proceso de este año, donde el tiempo de este año. Y así también en los futuros, para que cada día después nos encontremos con una nueva cuenta del Homer y podamos seguir avanzando, creciendo, elevándonos, y una nueva cuenta del Homer, una nueva cuenta del Homer, en donde prácticamente podamos ir en una elevación constante. Que eso prácticamente sea el parámetro, que sea el diseño para nuestras vidas. No se trata que tú llegues al día 49, después Shavuot, día 50, 51 y 52, ya prácticamente comienza a descender de nuevo la persona. Sino que es como se dice, lo difícil no es llegar a ese punto alto, sino que lo difícil es mantenerse en ese punto alto. Y es ahí en donde prácticamente requerimos también de mayor oración, requerimos de mayor entrega, de mayor renuncia, de mayor de todo eso, para que podamos mantenernos en ese nivel que hemos estado subiendo a lo largo de esos 49 días y sobre todo con lo que el Eterno hace en el día 50. A través del proceso de Shavuot y los días que nos anteceden, podemos trascender de nuestro pasado, dejar atrás lo que éramos y convertirnos en algo mucho más grande. Pero esa la decisión la tomas tú, esa decisión es tuya, no es de otra persona que alguien te diga, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, no. En cierta manera, es como nos dice también el Birihadachá, vosotros ya debiendo ser maestros, vuelves a los antiguos rudimentos y quieres nuevamente leche de alimento, ya debiendo tú comer alimento sólido. O sea, prácticamente eso va relacionado con la madurez espiritual de cada una de las personas. Y es donde se ve la madurez espiritual de las personas. Esto está relacionado también con la palabra Cheva. Cheva, que es 7, tiene los mismos caracteres que la palabra Sabea, que significa saciado, indicando la esfera que representa la expansión total de las posibilidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 50 simboliza la habilidad de trascender todos los detalles y entrar a una esfera superior. O sea, si nosotros hemos entendido el proceso de los 49 días, estamos entendiendo el proceso del día 50, prácticamente esto sí o sí va a generar de que haya un nivel espiritual mayor en la vida de las personas. Por eso es fundamental, mira tu vida, mira los resultados, mira quién eras en el día 1 y ahora en el día 50, vamos a estar en el 51. Pero mira los resultados. Si no hay resultado, bueno, ahí la respuesta ya la tienes. Pero si hay resultado, claramente son tangibles las respuestas que puedes tener en tu vida. Entendemos que todo esto está más allá del 7, trasciende el mundo de la naturaleza. O sea, este proceso en particular lo que nos está ayudando a entender, estás pasando de un mundo a otro. Estás entendiendo las cosas que antes no entendías, se te está dando esa posibilidad. Se te da la posibilidad de que sean revelados detalles y diseños que antes no habían sido revelados. 7 por 7 nos da como resultado 49. 1 más es 50, que simboliza la habilidad para trascender todos los detalles y entrar en una esfera nueva y más elevada, pero siempre y cuando el proceso de los 49 días haya sido correcto. Porque de lo contrario, en cierta manera, la elevación esperada no va a surgir. Si solamente fue algo mecánico, entonces esa elevación espiritual no va a surgir. Pero ¿cómo es que el nivel 50 se relaciona con la marcha de una nación de la infancia a la madurez, desde que salen de Egipto hasta que entran prácticamente al frente del monte Sinaí? Y la respuesta, ¿en dónde la encontramos? En el mismo relato que nosotros dimos anteriormente entre Jacob y Esaú. Prácticamente, ¿cómo estás midiendo? ¿Cómo mides el éxito? ¿Cómo estás viviendo? En cierta manera, lo que nos está poniendo aquí, tu trabajo espiritual generará de que tú puedas entrar en otra esfera. El trabajo espiritual que lleva hasta cabo estos 49 días va a generar como resultado de que sea algo poderoso lo que ocurre en el día 50, Shavuot, lo que estamos viviendo. Ahora comenzamos el 51. Por lo tanto, es un tiempo maravilloso, hermoso, que el Eterno nos permite disfrutar en este día. Por eso se habla del nivel de la santidad. 49 días de Sefirat HaOmer, contar el Omer,
Nos ayuda a recorrer esos 49 niveles para que podamos aceptar la Torá. Cada día del Omer trabajamos para refinar un rasgo de carácter y subir de nivel. Hasta 49 días después estamos listos para recibir la Torá. Por esa razón, si tú quieres recibir la Torá en tu condición del día 1, recordemos lo que nos dice el libro del remanente de Rivka, o sea, es muy distinto que la persona reciba la Torá teniendo un corazón circuncidado versus tener un corazón no circuncidado. En este último va a ser literal lo que tú aprendas y en el segundo va a trascender en tu vida. Por esa razón es fundamental que vayamos entendiendo este concepto. El proceso de los 49 días es fundamental para recibir la Torá. Los judíos comenzaron con un nivel menos 49, nos dicen los rabinos, y 49 días después estaban en el más 49. O sea, aquí vamos a ver algo que a veces que quizá en este punto no se va a entender. El nivel 49 de santidad, ¿verdad? ¿A qué distancia está 49 de 49? O sea, prácticamente el menos 49 a 49. Y la respuesta correcta es 98. O sea, muchos dicen entonces, para que se haya llegado al nivel de santidad requerida para recibir la Torá, se necesitaban alrededor de 98 días. Pero ¿por qué solamente se hace un conteo de 49? Y el nivel 49 de santidad es de 98 niveles más alto que el nivel 49 de impureza. O sea, el nivel menos 49 es el lugar como más bajo de la impureza versus el 49 positivo, que es el momento o es el punto de santidad más alto. Por eso existe ese número de 98 que separa el menos 49 con el 49. Así que debería haber llevado a los judíos 98 días para llegar al nivel de la santidad necesario para estar listos para aceptar la Torá. En el momento de la entrega de la Torá, que fue solo de 49 días, desde que salieron de Egipto, que fue el día en que ellos deberían haber estado en el nivel 0. Ese día que salieron, idealmente nivel 0, pero en ese día se encontraban en el nivel menos 49. ¿Y cómo llegaron a más 49 en solo la mitad de tiempo? La respuesta sencillamente es que hicieron 2 niveles cada día, o sea, se esforzaron. Prácticamente lo que estamos entendiendo nosotros de que existe un esfuerzo, una milla extra en la vida de la persona para que pueda llegar a nivel de santidad. Se dan cuenta de que llegar a la santidad no se requiere de que alguien, como en otras partes, dice, no, vamos a impartir santidad, perdón, más santidad para esta vida, para tu vida. No, es una decisión de renuncia. Es una decisión que tú tomas y que tiene que haber un esfuerzo, o sea, para llegar al nivel que tenían que llegar estaban menos 49, 49 en contra. O sea, ni siquiera partieron en 0-0. Ok, es prácticamente estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, prácticamente lo que me dicen hacer, eso estoy haciendo. O sea, nos podemos ir a la parábola del obrero, prácticamente. O sea, netamente lo que él está haciendo, bueno, eso es lo que me pidieron hacer, eso más, no más hago. Por lo tanto, acá hay otro punto fundamental. Se trata del esfuerzo, se trata del compromiso y se trata de ver qué tan comprometidos estamos en nuestro deseo de poder estar en un nivel de santidad. Creo de que quizás no le hemos tomado el peso suficiente a esto. Creo que quizás no ha habido un buen entendimiento respecto a lo que es este punto tan importante de llegar a Shavuot de una manera más correcta posible. Y solamente lo vamos entendiendo por el esfuerzo que llevó a cabo el pueblo de Israel de tratar de avanzar 2 niveles. O sea, si en este periodo se nos estaba pidiendo tratar con un rasgo de nuestro carácter, con uno diario. Imagínense, aquí estaban trabajando con 2 diarios. Entonces se tenía que acelerar el proceso. Muchas veces creemos de que esto es fácil y prácticamente esto nos ayuda ya. Otra vez el Omer, otra vez Shavuot, qué lindo, hagamos postres, hagamos los 2 panes y nos reunimos en familia, nos reunimos en comunidad, celebramos y chao, y listo. El compromiso es individual.
para que de esa manera podamos estar mejor preparados para lo colectivo. Y si yo me comprometo, netamente es porque quiero ser un buen instrumento de edificación para mi hermano que está al lado. Y es ahí en donde estamos componiéndonos como uno solo. ¿Cómo lo hicieron? En lugar de destruir rasgos negativos del carácter y luego reconstruir nuevos rasgos positivos que serán o serían un proceso de 2 días, transformaron los rasgos negativos de carácter en rasgos positivos, un proceso de un día. O sea, fueron completamente inteligentes, o sea, transformaron aquellos rasgos negativos en positivos. El tema es que si ni siquiera nosotros nos damos cuenta de los rasgos negativos, por eso hay que poner atención, atención en nuestra forma, atención prácticamente en lo que debemos hacer para mejorar esos aspectos negativos en nuestra vida, pero si la persona no es capaz de reconocer para sí mismo, no para los demás, y para sí mismo cuáles son los rasgos negativos, difícilmente puede trabajar en ellos. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo afectan todas estas matemáticas en mi vida? Lo que significa, y basado en lo que nos dice el Eliyahu Bayona, lo que significa es que tenemos que volver a trabajar nuestra comprensión de rasgos negativos del carácter. Porque si no logramos ese punto, difícilmente podemos hacer batalla en contra de esos rasgos negativos y poder dominarlos y que sea la Torá que los domine y transformarlos en positivos. Nuestro aprendizaje es que el número 49, o 7 al cuadrado, representa el ciclo completo en su máxima potencia, la combinación de cada una de estas 7 energías con cada una de las mismas 7. El número 50, entonces, representa el salto al siguiente nivel. Las 7 energías son la fuente de las 7 emociones del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. El salto del número 50 representa el mundo de la comprensión que trasciende al de las emociones. El mundo de la percepción objetiva, racional, versus el de la subjetividad emocional. Y es acá en donde prácticamente encontramos el mismo concepto entre Esab y así también con Jacob. Por lo tanto, toda esta cuenta del Homer, todo este proceso de Shavuot nos enseña a nosotros, aún que ya pasó este periodo y que estamos ya en el segundo día de Shavuot, pero aún así tenemos la posibilidad de poder seguir aprendiendo de todo este proceso y sacar las conclusiones y los resultados necesarios para que nuestra vida tenga una elevación espiritual. Espero de todo corazón de que este proceso haya sido de crecimiento, de desarrollo, de elevación espiritual y que no seamos las mismas personas que éramos en el día 1 del conteo del Homer, sino que seamos personas mucho más elevadas espiritualmente, personas que estén en un camino de santidad mayor y que cada día podamos seguir por ese camino. Sigan disfrutando de este hermoso Shabbat junto a sus familias y comunidades. Que el Eterno les siga bendiciendo.